Mi esposo estuvo 12 horas seguidas ventilando a mano a una bebé prematura llamada Piper, porque el administrador del hospital, el señor Pinkett, se negó a comprar más ventiladores. Según él, las buenas enfermeras siempre encuentran cómo arreglárselas. Y total, hay bebés que simplemente no van a sobrevivir. Igual el seguro paga. Pero cuando mi esposo tuvo que entregar el turno a una enfermera nueva, ella no pudo con el ritmo y Piper murió. Así que fui a encarar a Pinkett con grabaciones donde se le escuchaba alardeando de cómo los bebés fallecidos generaban ingresos, hasta que por fin lo corrieron, aunque antes trató de arruinarle la carrera a cada enfermera que se atrevió a hablar. Mi esposo, que lleva 19 años como enfermero pediátrico, llegó a la casa ya de día y se metió directo al closet de nuestro cuarto. Escuché el ruido de unas tijeras y cuando fui a ver, lo encontré cortando su uniforme, destruyendo todo lo que tuviera el logo del hospital, sus pines de reconocimiento, su gafete de la UCIN, incluso una foto donde aparece con unos trillizos prematuros a los que ayudó a salvar. Me quedé sentada con él en el piso durante 2 horas, hasta que por fin pudo hablar. Hace 3 noches, en su área recibieron 4 pares de gemelos prematuros en menos de 2 horas. La UCIN tenía espacio para solo 12 y ya había 10. Pero Pinkett aceptó de todas formas a los 8 bebés nuevos, aunque solo había sitio para 2. Mi esposo le explicó que no había suficientes ventiladores, pero Pinkett le contestó: las buenas enfermeras encuentran soluciones. Hay que ser listos, no trabajar más duro. El primer par nació a las 26 semanas, con pulmones frágiles como papel, y los 2 necesitaban ventilador de inmediato. Minutos después llegaron los siguientes gemelos, todavía más vulnerables con 24 semanas. Luego vinieron el tercer y cuarto par. Mi esposo revisó los ventiladores. 8 bebés que no podían respirar por sí solos. Solo 6 máquinas disponibles. Corrió a la oficina de Pinkett a suplicarle que transfirieran a algunos a otros hospitales, y Pinkett solo se rió. ¿Tú crees que voy a rechazar dinero? El seguro ya autorizó. Haz que funcione. Mi esposo le advirtió que los bebés se iban a morir si no había suficientes ventiladores. Pinkett, recargado en su sillón, le contestó: por eso contrato enfermeros con experiencia, para que resuelvan este tipo de broncas. Así que mi esposo tuvo que tomar una decisión insoportable. Puso a los gemelos más fuertes de cada par con los más débiles, compartiendo 4 ventiladores entre 8 bebés. Él y otra enfermera tendrían que ventilar manualmente a los otros 4. Cada movimiento de la bolsa era aire para pulmones diminutos. Si se detenían, los bebés dejaban de respirar, sin pausas, sin descansar, ni para rascarse. 12 horas seguidas estuvo mi esposo respirando por Piper, una bebé de 24 semanas y 576 gramos, mientras su gemelo estaba conectado al ventilador a un lado. Las manos de mi esposo se acalambraban y temblaban, pero no dejaba de apretar la bolsa. El ritmo lo era todo. Aprieta, suelta, aprieta, suelta. Podía ver el pechito de Piper subiendo y bajando con cada respiración. Janet, la otra enfermera, tenía en sus manos a Josh, el gemelo de otra pareja. Su hermana estaba en el ventilador. Janet llevaba 30 años en esto, y aún así se veía agotada. Mi esposo notaba cómo sus manos cada vez iban más lentas por el cansancio. Le gritaba para que no bajara el ritmo, porque si se paraban aunque fuera un segundo, los corazones de esos bebés dejaban de latir. Cuando llegó el cambio de turno, todo se vino abajo. La nueva enfermera apenas tenía 2 meses en la UCIN y nunca había ventilado a mano más que un ratito. Mi esposo trataba de explicarle el ritmo, la fuerza exacta que debía usar, mientras seguía apretando la bolsa. Si era muy fuerte, dañaba los pulmones. Si era muy suave, no entraba suficiente aire. A la nueva enfermera ya le temblaban las manos antes de empezar, y mi esposo tuvo que soltar la bolsa y confiar en ella después de 12 horas. En unos minutos, empezaron a sonar las alarmas. La enfermera, completamente nerviosa, apretaba demasiado rápido. Bajaron los niveles de oxígeno de Piper y luego su corazón. Mi esposo volvió corriendo, pero ya no se podía hacer nada. Piper murió a las 7:23 am, con solo 576 gramos y 12 horas de vida. Lo peor fue cruzar frente a la oficina de Pinkett. Estaba en el teléfono presumiendo la cantidad de ingresos. 8 prematuros más anoche. $500,000, así de fácil. Cuando vio a mi esposo en el pasillo, hasta le levantó el pulgar, como si hubiera hecho algo digno de reconocimiento. Como si Piper no hubiera muerto por culpa de sus ganas de hacer dinero. Mi esposo fue quien tuvo que darle la noticia a la familia de Piper. La mamá seguía recuperándose de la cesárea y preguntó si su hija había sufrido. Mi esposo le mintió y le dijo que no, aunque sabía que esos últimos minutos habían sido una agonía. La bebé estaba consciente, luchando por respirar, con sus dedos apretando y soltando en busca de consuelo. Esa tarde, Pinkett mandó un correo a todo el hospital agradeciendo el excelente manejo de recursos y diciendo que esa creatividad es la que los hacía líderes en cuidado neonatal. Anunció que iban a aceptar todavía más traslados.
El consejo estaba fascinado con el aumento en los ingresos. Mi esposo terminó vomitando en el baño de personal. Cuando acabó de romper su uniforme, me enseñó algo en su celular. Desde hacía 3 semanas estaba grabando a Pinkett porque ya se imaginaba que algo así podía pasar. Tenía a Pinkett diciendo: algunos bebés no están destinados a sobrevivir, igual se le cobra al seguro. Tenía pruebas de que podían comprar más ventiladores, pero preferían no hacerlo. ¿Para qué comprar equipo que la mitad del tiempo ni se usa? Ayer me la pasé sacando copias de todo: grabaciones, correos, registros de sobrecupo. Mi esposo ya no iba a quedarse callado ni permitir que Pinkett jugara a ser Dios con la vida de los bebés solo por dinero. Esta mañana fui al hospital y esperé a Pinkett en el estacionamiento. Le dije que mi esposo llevaba semanas grabándolo y le mostré el teléfono con los archivos listos para mandarse. Su cara cambió de altanera a asustada en segundos. Retrocedió, buscando su celular, y vi perfectamente cómo intentaba adivinar si lo estaba engañando o no. El estacionamiento de repente se sentía más chico, y las paredes de concreto se cerraban mientras el personal del turno de la mañana pasaba rumbo a la entrada. Pinkett apretó la quijada, miró alrededor y luego se acercó a mi coche. El aroma de su loción llenaba todo. Era la misma fragancia cara que inundaba su oficina cuando mi esposo fue a rogarle por más ventiladores. Yo tenía el celular bien visible, el pulgar listo sobre el botón de enviar. Él se acomodó la corbata, la de color vino que siempre usaba en las juntas del consejo, de esas que cuestan más de lo que mi esposo ganaba en una semana, y bajó la voz, bien controlado. Me preguntó qué era lo que quería. Yo quería que Piper siguiera viva. Quería que mi esposo dejara de despertarse a las 3 de la mañana, con las manos entumidas de tanto ventilar bebés en sus pesadillas. Quería que esos otros bebés hubieran tenido una oportunidad, pero lo único que le dije fue: tiene que renunciar, hoy. Se rió y ese sonido rebotó en el concreto, seco y burlón. Me dijo que claramente no entendía cómo funcionaban los hospitales, que mi esposo estaba demasiado afectado, agotado, y que nadie le iba a creer a una enfermera dolida por encima de un administrador con 20 años de carrera. Saqué la primera grabación. Su voz llenó el coche, metálica en el altavoz, pero perfectamente clara. Algunos bebés simplemente no están destinados a sobrevivir. De todas formas le cobramos al seguro. Su expresión cambió. La seguridad se le fue un segundo. Quiso arrebatarme el teléfono, pero lo retiré y casi se me cae de lo que me temblaban las manos, aunque alcancé a mantenerlas lo bastante firmes para entrar al borrador del correo. 32 destinatarios, miembros del consejo, jefes de departamento, el director regional. Solo tenía que tocar un botón y todos escucharían cómo presumía que los bebés muertos generaban dinero. Noté cómo respiraba el señor Pinkett. Se le aceleró el ritmo y se aflojó la corbata, sudando pese al aire fresco de la mañana. Entonces empezó a hablar rápido, sobre la carrera de mi esposo, sobre cómo las enfermeras conflictivas no duran nada, sobre referencias, listas negras y las palancas que tenía en todos los hospitales del estado. Y yo pensaba en mi esposo, tirado en el piso de la recámara, con unas tijeras en la mano, destrozando 19 años de vocación. Recordaba cómo se le quebró la voz al contarme que los pequeños deditos de Piper lo agarraban fuerte, cómo se fue a doblar de náuseas al baño después de su turno, con el estómago vacío pero todavía temblando por el recuerdo. Pinkett se acercó más y puso la mano en la puerta del coche, bloqueándome la salida. Se inclinó y me habló directo por la ventanilla. Tu esposo cometió errores. La muerte de la bebé fue por negligencia. Tengo la documentación lista para presentarla ante la Junta de Enfermería si es necesario. Mi esposo perdería su cédula. Nos íbamos a quedar sin casa. Todo el ahorro se iría en abogados. Moví el dedo hacia el botón de enviar. Él lo vio y, de la nada, golpeó la ventana con la mano. No la rompió, pero sí me asustó. 2 enfermeras que pasaban voltearon a ver, pero se siguieron rápido. Todos sabían que con el señor Pinkett era mejor no meterse. Él se acomodó el cabello y entonces me soltó una propuesta. Tu esposo puede transferirse a otra área. Turno de día, mejor horario, hasta un pequeño aumento. Solo tienes que borrar esas grabaciones, fingir que esta plática no pasó, dejarme seguir con la usina a mi modo. Yo pensé en todos los otros bebés que iban a llegar la próxima semana, el mes siguiente, gemelos, trillizos, vidas miniatura dependiendo de que hubiera equipos suficientes. Más enfermeras obligadas a jugar a ser Dios, decidiendo quién se quedaba con el ventilador y quién solo recibía bolsa. Más mañanas a las 7:23, más mamás preguntando si su bebé sufrió. Pinkett checó su reloj carísimo, de esos llenos de manecillas, y dijo que en 1 hora tenía junta del consejo. Iban a votar para ampliar la USIN y recibir más traslados. Demasiada ganancia como para dejarla ir, y hasta sonrió al decirlo, con la misma sonrisa que le dio a mi esposo en el pasillo cuando fingió ánimo con ese pulgar arriba. Encendí el coche. O se quitaba o le pasaba el pie por encima. Su cara se puso roja y luego morada. Me señaló a través del parabrisas y dijo algo que no oí por el ruido del motor. Bajé un poco la ventana para hablar.
Tienes hasta las 5 para que la carta de renuncia esté en el escritorio del consejo, o todos van a escuchar las grabaciones. No solo el consejo, salubridad estatal, las aseguradoras a las que les has estado mintiendo, las familias de cada bebé que murió bajo tu mando. Gritó algo sobre abogados, difamación y arruinarme la vida. Me fui y lo vi hacerse chiquito en el retrovisor. A veces me pregunto, ¿qué fue lo que de verdad hizo que Pinkett aceptara a esos 8 bebés sabiendo que solo había 6 ventiladores? Hay algo más profundo que el dinero, ¿no? La forma en que levantó el pulgar después de que Piper murió me hace pensar qué puede pasarle por la cabeza a alguien en ese momento. Un hombre en traje caro, solo en un estacionamiento, entendiendo al fin lo que es no poder hacer nada. En casa, mi esposo estaba sentado en la mesa de la cocina, en pijama, viendo el teléfono. Había estado leyendo mensajes viejos del grupo de la USIN, viendo fotos de bebés que sobrevivieron, historias de éxito, imágenes de graduaciones de familias cuyos prematuros ahora son niños sanos. Tenía los ojos rojos. Le conté lo del estacionamiento, las amenazas de Pinkett, sus ofertas, su desesperación. Las manos de mi esposo se abrían y cerraban, el mismo movimiento de cuando luchó 12 horas para salvar a Piper. Me preguntó qué iba a pasar si Pinkett no renunciaba. Los dos sabíamos la respuesta. Pinkett tenía contactos, abogados, 1000 maneras de torcer la verdad. Todo por lo que trabajó mi esposo podía irse a la basura. Podíamos acabar en la calle por las deudas legales. Pero también sabíamos qué iba a pasar si nos quedábamos callados. Más bebés, más muertes, más familias destrozadas por la ambición. La mañana se hizo eterna. Mi esposo no pudo comer. Ordenó el closet. Luego lo volvió a desordenar. Doblaba y desdoblaba la poca ropa que le quedaba, lo que fuera para tener algo entre las manos. Yo hice copias de las grabaciones en 3 memorias y las subí a la nube. Dejé correos preparados para periodistas, por si acaso. A las 2 de la tarde sonó el teléfono de mi esposo. Era Janet, la enfermera que estuvo ventilando a Josh esa noche. Su voz sonaba tensa. Pinkett había convocado a una junta de emergencia, asistencia obligatoria, y estaba preguntando sobre esa noche, sobre quién pudo grabar, sobre lealtad, trabajo en equipo y las consecuencias de hablar mal del hospital. Mi esposo se vistió. Las manos le temblaban para abotonarse la camisa. No era su uniforme, ese ya lo había destruido. Era ropa normal. Sin el gafete del hospital, ni los pines que reconocían años de excelencia, se veía más chico. Solo era un hombre que intentó salvar vidas y terminó siendo aplastado por un sistema que ponía el dinero por encima de los milagros. Lo llevé al hospital porque tenía que estar en esa junta. Tenía que plantarse ante Pinkett una vez más. Al llegar al estacionamiento de siempre, vimos el coche de Pinkett, ahí, en su espacio reservado cerca del elevador, todavía listo para dar la batalla. Mi esposo apretó mi mano antes de bajarse, y el anillo de bodas le brilló con la luz, el mismo anillo que traía puesto cuando le daba respiración manual a Piper, cuando tenía que tomar decisiones imposibles, cuando la vio morir a las 7:23 de la mañana. Caminó hacia la entrada del hospital, derecho, como si nada lo pudiera doblar, preparado para lo que viniera. Yo me quedé en el coche con el celular en la mano y las grabaciones listas, viendo cómo el reloj se acercaba a las 5, preguntándome si Pinkett tendría el descaro de enfrentarnos, si de verdad iba a arriesgarlo todo por quedarse con su puesto, si de plano su ambición era más grande que el instinto de supervivencia. A las 3:47 me vibró el teléfono. Mensaje de Janet. Pinkett estaba en su oficina con 2 del consejo, puerta cerrada y las voces cada vez más altas, más desesperadas, tanto que se oían desde el pasillo. Cancelaron la junta. A las 4:15, mi esposo me escribió que Pinkett acababa de pasar por la USIN, ya sin esa arrogancia ni el aroma a loción cara, solo un hombre con una caja de cartón y seguridad escoltándolo. Las enfermeras cuchicheaban. Nadie tenía claro qué había pasado, pero todos sentían que algo se había movido. A las 4:52 me llegó un correo del presidente del consejo. Mensaje corto. Pinkett renunció. Efectivo de inmediato. El consejo iba a revisar políticas y necesidades de equipo en la USIN. Me agradecieron por escribirles mis preocupaciones. Me quedé en ese estacionamiento hasta que terminó el turno de mi esposo. Varias enfermeras pasaron junto a mi coche esa tarde. Unas me saludaron con la cabeza, otras sonrieron. En el hospital las noticias vuelan. Sabían lo que nos jugamos, lo cerca que estuvimos de perderlo todo, y lo que al final sí logramos. Cuando mi esposo por fin salió a las 7:30, se notaba diferente, como si le hubieran quitado un peso de encima. Se subió al coche, se sentó a mi lado, y nos quedamos callados un rato. Después empezó a contarme cómo terminó su turno, cómo se sentía la USIN sin la sombra de Pinkett, cómo las enfermeras ya hablaban por fin del equipo que de verdad necesitaban, cómo el administrador provisional pidió que se hiciera una evaluación real de la capacidad segura. Manejamos a casa mientras caía el sol y pasábamos por el panteón donde está enterrada la pequeña Piper, por la iglesia donde sus papás le hicieron la ceremonia, por cada lugar marcado por el duelo de nuestra ciudad. Mi esposo me tomó la mano, esta vez con fuerza, sin el temblor ni esos movimientos nerviosos de antes. Esa noche, sacó los libros de enfermería de hace 19 años,
cubiertos de polvo, y los puso en la mesa junto a la laptop. Empezó a buscar cursos, actualizaciones, maneras de ser mejor, de ser más fuerte, de estar listo para cuando alguien intentara otra vez poner las ganancias antes que los pacientes. Mientras él estudiaba, yo le preparé la cena. Comida de verdad, nada de galletas ni agua como las que había estado comiendo desde aquella noche. Comió despacio, platicándome de nuevos protocolos que quería proponer, de apoyos para conseguir equipo, de los cambios que ya se veían venir. A medianoche sonó el teléfono y mi esposo, casi por instinto, contestó de inmediato, vieja costumbre de tantos años de guardias. Lo observé mientras escuchaba, y su expresión fue cambiando. Colgó sin decir palabra y se sentó al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Janet había sido suspendida, sin aviso previo, mientras se investigaba la atención la noche que murió la bebé Piper. Vi cómo las manos de mi esposo se cerraban, igual que siempre. Luego se levantó y empezó a caminar por la recámara en silencio, descalzo sobre la alfombra. 10 minutos después, ya tenía el aviso oficial en mi correo. Mi esposo debía presentarse ante la Junta de Revisión Formal en 3 días. El asunto del mail me heló la sangre. Investigación por cuidado negligente con resultado de muerte infantil. Lo estaban culpando por la muerte de Piper. Pasó el resto de la noche en la mesa de la cocina, apuntando cada detalle de ese turno. Horarios, nombres, quién estaba dónde, qué equipo tenían, su letra cada vez más temblorosa. Al amanecer tenía 20 hojas de notas, cada minuto registrado, cada decisión imposible documentada. Al día siguiente fui al hospital mientras él dormía. Necesitaba entender qué estaba pasando. El estacionamiento ya se sentía diferente, como si te corrieran desde la entrada. Vi el coche de Janet en el área de empleados, sentada adentro con el uniforme arrugado y la cara hinchada de tanto llorar. Me enseñó la carta de suspensión, el lenguaje frío y clínico pero clarísimo. La estaban usando de chivo expiatorio por obedecer a Pinkett, por hacer milagros con nada. Le achacaban irregularidades en la documentación, no haber registrado todo paso a paso durante la crisis. Estaban armando el caso. Le pregunté por la junta de emergencia a la que fue mi esposo, y Janet soltó una risa amarga. Pinkett se paró frente a todos diciendo lo preocupado que estaba por los últimos eventos, que la seguridad era prioridad y que cualquier enfermera que no pudiera con la presión debía decirlo. Y lo dijo mirando directo a tu esposo. Luego presentó los nuevos requisitos de documentación. Ahora cada interacción con pacientes críticos tenía que verificarse 3 veces, llenar formularios que nos tardaban media hora por bebé, tiempo que simplemente no teníamos cuando estábamos ventilando manualmente. Estaba hecho para que falláramos, para que se acumularan errores y él los pudiera usar en nuestra contra. Janet me mostró su celular con mensajes de otras enfermeras de esa noche. A todas las estaban interrogando, revisando expedientes, años de buen trabajo ahora bajo lupa. Pinkett iba uno por uno contra los que vieron cómo tomaba sus decisiones de admisión. Dejé a Janet en su coche y entré al hospital porque necesitaba ver qué estaba pasando en la UCEIN. El guardia de la entrada me conoce de años, pero me paró con la nueva regla. Nada de visitantes no esenciales en áreas críticas. Sus ojos comprensivos pero firmes. Orden de la administración. Alcancé a ver, entre las puertas de cristal, a las enfermeras moviéndose entre incubadoras bajo la luz suave de las lámparas térmicas, en ese ir y venir constante que mi esposo conocía mejor que nadie después de 19 años de cuidar ahí. Pero algo no era igual. Las enfermeras se veían agobiadas, con el ceño fruncido, y no dejaban de voltear hacia las oficinas administrativas. Subí al 5º piso en el elevador, directo al área administrativa. La oficina de Pinkett estaba al fondo del pasillo, con esas ventanas en la esquina que daban a toda la ciudad. La señora Chen, su secretaria, llevaba 15 años ahí. Siempre había sido muy atenta con mi esposo. Incluso le mandaba tarjetas cuando nacieron nuestros hijos. Pero ese día, la señora Chen no estaba en su escritorio. En su lugar había una mujer mucho más joven, a quien nunca había visto antes. Me miró cuando me acerqué, con una sonrisa educada pero fría. Me informó que el señor Pinkett estaba ocupado en juntas durante todo el día, que las citas tenían que agendarse como era debido, y que por favor me retirara. Alcancé a escuchar la voz de Pinkett por la puerta, fuerte y segura, igualita a como sonaba en las grabaciones que guardo en mi celular. Estaba en una llamada de conferencia hablando de rotación de personal, de mejoras en eficiencia, y de cómo estaba enfrentando lo que había pasado con nuevas políticas. Ni una palabra sobre la falta de equipo, ni una mención a su responsabilidad. La nueva secretaria se levantó y se colocó entre la puerta y yo, sugiriéndome que me fuera antes de que tuviera que llamar a seguridad. Su mano flotaba sobre el teléfono, lista para marcar si era necesario. Me quedé mirando su cara, la manera en que se plantó. Otra barrera más protegiendo a Pinkett, otro muro entre él y las consecuencias. Ya en el estacionamiento, me senté en el coche y revisé mi celular. 3 llamadas perdidas de mi esposo, 2 de números desconocidos y un mensaje de voz. Lo escuché mientras apretaba el volante. Era un abogado del hospital, diciendo que quería hablar con mi esposo sobre lo sucedido. ¿Cómo puede ser que Pinkett siga teniendo tanto poder incluso después de haberse ido? Esa forma en la que ahora va tras Janet y pone reglas imposibles para la documentación es como ver a alguien poniendo trampas mientras se hace el que quiere ayudar, invitando a reunirse para explicar y resolver juntos. El mensaje era claro.
Querían tapar todo, que esto se acabara sin escándalos. Manejé a casa y encontré a mi esposo en el patio, arrancando la maleza del jardín con una furia que nunca le había visto. Nuestro jardín, que siempre había sido su orgullo, llevaba semanas abandonado desde aquella noche, y ahora lo trabajaba como si la tierra le hubiera hecho algún agravio. Sacaba raíces, volaba tierra, todo con movimientos duros, llenos de rabia. También a él ya le habían llamado, esta vez de la Junta de Enfermería. Presentaron una queja oficial y su licencia estaba en revisión. 19 años salvando vidas, y ahora ponían en duda su capacidad por una noche imposible. Una noche donde lo obligaron a jugar a ser Dios solo porque Pinkett quería ganar dinero. Nos sentamos en la terraza viendo amanecer. Las manos de mi esposo estaban llenas de tierra, con la mugre pegada debajo de las uñas, y no dejaba de frotárselas, como si quisiera limpiar algo más que solo la suciedad. Esas manos habían mantenido viva a Piper durante 12 horas, moviéndose sin descanso a pesar del cansancio y los calambres. Ese día el correo llegó temprano, con un sobre oficial del área legal del hospital. Iniciaban una investigación interna, y mi esposo quedaba suspendido de inmediato, sin sueldo, sin acceso al hospital, y sin poder hablar con nadie mientras durara el proceso. Leyó la carta varias veces, luego entró y salió con un encendedor. Vi cómo la quemaba en el bote de basura de metal, las palabras llenas de formalidad convirtiéndose en cenizas y humo. Su cara parecía tranquila, pero apretaba tanto la mandíbula que se le marcaban los músculos. Esa tarde fui a casa de Janet. Vive en un ranchito a 2 pueblos de distancia, de esos que una enfermera puede comprarse con su sueldo. Su carro estaba afuera, pero no respondió cuando toqué la puerta. Rodeé la casa y la encontré sentada en la terraza, viendo hacia la nada. A ella también ya la habían alcanzado. La misma carta, la misma suspensión. 30 años de desvelos salvando bebés, y todo reducido a quedarte sin trabajo y bajo amenaza legal. Me mostró su celular, 17 llamadas perdidas de compañeras, todas con miedo de hablar pero queriendo apoyarla como podían. Janet siempre fue de las que llevaban sus propios registros, no grabaciones como mi esposo, pero sí notas minuciosas. Tenía anotado cada vez que Pinkett los hacía trabajar más allá del límite, cada ingreso que pasaba la capacidad, cada recorte forzado, 3 cuadernos repletos de apuntes. Llevaba años armando su caso. Nos pasamos un par de horas revisando todo, comparando fechas con las grabaciones de mi esposo y armando una línea de tiempo de las decisiones de Pinkett. Era clarísimo. Cada vez que se acercaban los reportes trimestrales, aumentaban los ingresos. Los protocolos de seguridad se iban al carajo en época de recortes. Los bebés se volvían simples números en una hoja de Excel. La señora Rodríguez, vecina de Janet, nos llevó un té. Se había enterado por los chismes del hospital. Su hija trabaja en la UCI pediátrica, un piso abajo del NICU, y todo el hospital ya sabía. Había mucho miedo, porque si Pinkett podía destruir carreras así, ¿quién estaba a salvo? Salí de la casa de Janet con copias de todo. 3 años de registros, nombres, fechas, horas. Pruebas de que esto no era un caso aislado y que lo de Piper era solo la punta del iceberg. El coche se sentía pesado de regreso, cargado de papeles y de responsabilidad. Cuando llegué, mi esposo estaba en el cuarto planchando su único traje bueno. La reunión con la junta era al día siguiente, y aunque el abogado le había dicho que mejor pospusiera, él decidió ir para hablar por Piper y por todos los demás. Se movía con esa precisión que da la costumbre, la plancha deslizándose con cuidado sobre la tela. Extendí toda la documentación de Janet en la mesa del comedor, y mi esposo la revisó en silencio. A cada página, su expresión se endurecía más. Ahí estaba la prueba, no solo de una noche mala, sino de un patrón de poner en riesgo a todos, con la firma de Pinkett en cada ingreso que los obligaba a pasarse de la capacidad. Nos quedamos hasta la medianoche organizando todo, armando una historia sólida. El hospital nos dio 48 horas para responder a la suspensión, y pensábamos aprovechar hasta el último minuto. Mi esposo escribía en la computadora mientras yo acomodaba los papeles de respaldo. La impresora no paraba de sacar hojas y hojas de evidencia. La casa se sentía rara con él ahí en horario de trabajo, y a cada rato veía la hora, todavía con el cuerpo acostumbrado a la rutina nocturna. A las 3 de la mañana estaba junto a la ventana de la cocina, viendo hacia el hospital y preguntándome quién estaría de guardia esa noche, si habría suficiente personal, si los bebés estarían bien cuidados. La mañana se vino encima rapidísimo. Mi esposo se vistió con calma, ajustándose la corbata una y otra vez. Esa misma corbata la había usado en premiaciones, en funerales, en las graduaciones de nuestros hijos. Ahora se la ponía para defender su carrera, para luchar por su derecho a salvar vidas, por justicia para una bebé que pesaba menos de medio kilo y que confió en él para poder respirar. Lo llevé al hospital a la cita con la junta, el mismo lugar donde trabajó 19 años, donde festejó cirugías exitosas y también lloró por las pérdidas inevitables, donde le tocaba decidir qué bebés vivían y cuáles tenían que pelear con todo para sobrevivir. Ahora entraba como sospechoso de negligencia. La junta era a las 9,
en esa sala lujosa con paneles de madera y sillones de piel, el típico lugar donde se deciden presupuestos o se despide gente. Mi esposo cargaba una caja con documentos, pruebas de todas las fallas del sistema, evidencia clara de que la muerte de Piper fue culpa de Pinkett, no suya. Me quedé esperando en el vestíbulo, 3 horas viendo pasar a los doctores, enfermeras y demás personal. Algunos me reconocían, me lanzaban una sonrisa incómoda, o de plano volteaban la cara. La noticia ya corría por todo el hospital. Todos estaban enterados de las suspensiones, de la investigación contra Pinkett y de cómo estaban destruyendo carreras para proteger las ganancias. Un guardia de seguridad, Roberto, que conozco desde hace años, se me acercó. Él lleva una década trabajando de noche y solía platicar mucho con mi esposo en sus ratos libres. Se sentó a mi lado fingiendo que revisaba el celular y me susurró que Pinkett había contratado a 2 nuevos administradores, unos expertos en hacer recortes, conocidos por despedir gente y apretar el presupuesto al máximo. Me platicó de las nuevas reglas, de toda la documentación extra que ahora les pedían y que hacía los turnos interminables, de cómo el personal apenas alcanzaba el mínimo legal. Las enfermeras ya empezaban a buscarse otro hospital donde trabajar, y las que se quedaban estaban muertas de miedo. Pinkett estaba limpiando el departamento, quitando a cualquiera que pudiera hablar. Mi esposo salió al mediodía, con la cara completamente seria. Lo escucharon, le hicieron preguntas, recibieron todos sus papeles, pero seguían clavados en esa noche, en los minutos en que Piper murió, en si realmente se siguieron los protocolos en una situación imposible. Dijeron que darían una respuesta en 5 días. Nos fuimos a casa en silencio. Apenas salimos del estacionamiento, mi esposo se aflojó la corbata. Sus manos no temblaban, pero se le notaba la tensión en los hombros. Eran 19 años de trabajo contra una sola noche que salió mal. Y con Pinkett todavía ahí, tomando decisiones como si fuera Dios, jugando con vidas tan frágiles. Esa tarde el teléfono no paró de sonar. Enfermeras llamaban para dar ánimos. Excompañeras contaban lo que habían vivido con Pinkett. Cada llamada era otra pieza del rompecabezas. Turnos con personal insuficiente, solicitudes de equipo rechazadas, alertas ignoradas, una cultura de miedo donde lo único que importaba era el dinero. Mi esposo se sentó en la mesa de la cocina, escuchando cada historia, tomando notas, armando un expediente que ya no solo era por una noche, ni por una sola bebé. Todo esto era la prueba de un sistema que valoraba más la facturación que la vida, de un administrador que veía las cunas de la USIN como simples números y no como esperanza de vida. Al día siguiente llegó otra carta, esta vez firmada por el propio Pinkett, con el logotipo del hospital. Decía estar preocupado por el bienestar de mi esposo, le ofrecía ayuda para manejar el estrés y sugería que a lo mejor 19 años de cuidados intensivos ya le estaban pasando factura. Estaba clarísimo lo que buscaba, pintarlo como un caso de agotamiento, como si el problema fuera su salud mental, y así quedar bien ellos, quizás hasta perdonarlo. Mi esposo arrugó la carta, la aventó al otro lado de la cocina, pegó en la pared y se fue detrás del bote de basura. Fue la primera vez desde aquella noche que mostró verdadero enojo. Recogió la carta, la extendió con cuidado y la metió a nuestro archivo de pruebas. Una evidencia más de la manipulación de Pinkett, otro intento de controlar la historia. Pasé el día sacando copias de todo, las grabaciones, las notas de Janet, las cartas de suspensión. Abrí una caja de seguridad en 3 bancos diferentes. Subí archivos a la nube con toda la protección posible. Escribí correos listos para mandarse a periodistas y autoridades de inmediato, a quien estuviera dispuesto a escuchar. Pinkett tenía poder, pero nosotros teníamos la verdad. Mi esposo no podía quedarse quieto. Limpió el garage, ordenó sus herramientas, arregló la bisagra chirriante de la puerta trasera que nos había dado lata durante meses. Lo que fuera con tal de mantener las manos ocupadas y no pensar en la estación vacía de la USIN donde debería estar, en los bebés que necesitaban a un enfermero con experiencia, y no lo tenían porque estaba suspendido. Esa noche, Janet llamó y su voz sonaba distinta, asustada. Alguien se había metido a su casa mientras ella estaba en el súper. No se llevaron nada, pero movieron cosas, sus libretas cambiadas de lugar, la computadora abierta. Un mensaje clarísimo de que la estaban vigilando, que todo lo que tenía no era tan secreto. Al día siguiente, nos vimos en una cafetería, terreno neutral. Las manos de Janet temblaban mientras agarraba su taza. 30 años de manos firmes en la USIN, ahora temblando con un café. Ya había contactado a un abogado, uno experto en casos de denunciantes, pero el anticipo era impagable, fuera del alcance de cualquier enfermera. Le mostré nuestra carpeta de pruebas, las grabaciones donde se nota la frialdad de Pinkett, los documentos que muestran el mismo patrón. Las cartas que dejan claro cómo manipula todo. Entre las dos ya teníamos suficiente. Pinkett jugando ajedrez mientras los demás luchan por salvar vidas, mandando cartas de preocupación, mientras revuelve las libretas de Janet como si fuera jefe de una mafia médica con maestría. Suficiente para probar que la muerte de la bebé Piper no fue un descuido. Fue homicidio por decisión administrativa, homicidio por buscar ganancias. El abogado de Janet le dijo algo bien claro. Documenta todo, guarda copias fuera de tu casa,
prepárate porque esto puede escalar. Pinkett no se iba a dejar. Iba a usar todos sus contactos, todo su poder, lo que fuera para protegerse y destruir a quien lo pusiera en riesgo. Nosotras solo éramos enfermeras y familia. Él era la administración con 20 años de relaciones. Nos la pasamos 3 horas planeando. ¿Quién más tendría pruebas? ¿Qué otras enfermeras se atreverían a hablar aunque fuera riesgoso? ¿Cómo íbamos a cuidarnos mientras dábamos la pelea? La cafetería iba y venía de gente como si nada, todos en lo suyo, mientras nosotras planeábamos cómo tumbar a un tipo que veía a los bebés solo como un negocio. Regresé manejando a casa con las libretas de Janet junto a mí. Mi esposo estaba lavando el carro en la cochera, otra forma de distraerse. El jabón resbalaba por el parabrisas, tallando manchas que ya ni estaban, con movimientos tan repetitivos y exactos como los que usaba para mantener viva a Piper. Esa tarde nos llegó una carta certificada, los primeros resultados del comité de revisión. Habían encontrado 17 errores de documentación esa noche. Faltaban sellos de tiempo, gráficas incompletas de signos vitales, todo el papeleo que mi esposo no pudo llenar porque estaba respirando manualmente por una bebé. Cada falla enlistada como si fuera prueba de negligencia. Mi esposo se sentó en la mesa de la cocina, repasando uno a uno los señalamientos. Su cara no mostraba nada, pero se le pusieron los nudillos blancos de tanto apretar los papeles. 19 años de expedientes impecables y tomaban justo la noche imposible para intentar destruirlo. Lo vi doblar la carta con cuidado, guardándola en nuestro archivo de evidencias que no dejaba de crecer. Al día siguiente, aparecieron 3 enfermeras de la UCIN en nuestro porche. Habían pedido días personales solo para venir. Le entregaron una carpeta a mi esposo. Dentro estaban sus propios registros de esa noche, gráficas con ratios inhumanos de pacientes, fotos de la sala atestada, declaraciones escritas sobre las decisiones de ingreso de Pinkett. Una de ellas, Sara, llevaba 15 años trabajando con mi esposo. Nos enseñó su renuncia, ya entregada. No podía seguir bajo las órdenes de Pinkett, ni ver morir más bebés por ganar dinero. Ya 2 más habían renunciado y otras planeaban hacerlo. La UCIN se estaba quedando sin su gente más experta. Esa mañana revisamos todo lo que trajeron. Cada hoja sumaba peso a nuestro caso, pero también mostraba lo que estaba en juego. Ellas arriesgaban su carrera, su casa, la universidad de sus hijos, todo su futuro por hablar. Pinkett había creado un ambiente donde salvar bebés era sinónimo de sacrificarte. Más tarde, Janet llegó a nuestra casa, pálida y temblando más que nunca. Le habían mandado una carta a los abogados del hospital, amenazando con demandarla por supuestamente violar la confidencialidad al guardar notas sobre lo que pasaba ahí. La cantidad que pedían la dejaría sin nada. Mi esposo le sirvió té mientras yo leía la carta. Pura intimidación disfrazada de trámite. Querían que destruyera sus notas, que se callara por miedo. El membrete era el mismo que usaron para suspender a mi esposo. Ese tono frío que reduce vidas a simples riesgos legales. Nos desvelamos organizando todo. Grabaciones, fotos, declaraciones. Armando un caso que contara la verdad. Las manos de mi esposo ya no temblaban. Se movían seguras. Había recuperado su propósito. No estábamos salvando bebés directamente, pero sí peleando por el sistema que debería protegerlos. Al día siguiente fui sola al hospital. El guardia Roberto me esperaba en el estacionamiento. Me pasó un sobre, nervioso. Adentro había memorándums de Pinkett, proyecciones de presupuesto donde se veía que entre más bebés amontonados, más ganancia. Correos discutiendo cuántos prematuros podían perder sin que afectara las cifras. Me dijo que más empleados estaban reuniendo pruebas, mantenimiento al que no dejaban arreglar ventiladores, encargados de suministros a los que les pedían retrasar pedidos. Todos sacrificando la seguridad por las ganancias de Pinkett. Nadie hacía ruido, pero la inconformidad iba creciendo. Me senté en el coche a leer lo de Roberto. Cada memo era otro clavo para Pinkett, pero también vi cómo se preparaba. Nuevas reglas para que nadie pudiera documentar nada. Amenazas de suspensión a quien preguntara. Quería tener todo bajo control, callar a todos con pura burocracia. En casa, mi esposo hablaba por teléfono con excompañeros. El rumor ya llegaba a otros hospitales. Enfermeras de otros lados contaban historias parecidas. Administradores que preferían dinero antes que pacientes. Sistemas hechos para facturar más y cuidar menos. Pinkett no era el único, solo el que nosotros habíamos grabado. Esa noche, nos visitó el Dr. Martínez, jefe de pediatría. Llevaba 25 años en el hospital, recibió a miles de bebés, pero ahora se veía cansado, más viejo de lo que era. Entró y se dejó caer en una silla. Nos contó que acababa de salir de la junta directiva donde Pinkett presentó su nuevo plan. Menos enfermeras por paciente, menos equipos innecesarios, más rotación de camas. La junta aprobó todo sin pensarlo. Solo veían números, no bebés, márgenes de ganancia, no latidos. Martínez sacó su carta de renuncia, efectiva en 2 semanas. Ya no podía formar parte de eso, ni ver cómo Pinkett convertía la UCIN en una fábrica. Nos dio nombres de gente en la junta que tal vez escucharía, quienes aún recordaban que un hospital es para sanar, no para hacer negocio. Al día siguiente, Janet nos llamó temprano, con una voz distinta, más segura. Ya había decidido. Iría directo a la Junta Estatal de Enfermería con todo, la documentación y la intimidación. Si iban a destruir su carrera, que todos supieran el motivo. Nos reunimos en su casa para organizar todo. Mi esposo la ayudó a poner en orden 30 años de pruebas,
expedientes con cargas imposibles, reportes escondidos, horarios que rompían la ley estatal, todo copiado y verificado, listo para entregarse. Mientras trabajábamos, Janet habló de otras enfermeras que intentaron alzar la voz, las que fueron cambiadas, corridas o vetadas. Pinkett llevaba 20 años construyendo su imperio, apagando cualquier oposición con pura burocracia, pero nunca había enfrentado a alguien que ya no tenía nada que perder. Esa tarde, llevé a mi esposo a reunirse con el Dr. Martínez y otros 3 médicos en el despacho de Martínez, lejos de las cámaras del hospital. Eran los rebeldes, los que aún creían en su juramento. Cada quien puso sobre la mesa sus propias pruebas del daño que causaban las políticas de Pinkett. La doctora Kim llevaba tiempo registrando el aumento de muertes infantiles, y aunque las cifras no eran tan altas como para disparar una alarma automática, sí bastaban para que cualquiera con tantita atención notara que algo no estaba bien desde que Pinkett tomó las riendas. Bebés que tal vez habrían salido adelante si hubieran contado con los recursos necesarios. Vidas truncadas solo por las ganas de ganar más dinero. Nos pasamos la noche entera planeando estrategia, cómo presentar las pruebas a los miembros de la Junta que todavía tuvieran algo de conciencia, a qué dependencias estatales podíamos recurrir para que investigaran, cómo proteger a las enfermeras valientes que se animaron a hablar. Por momentos la reunión parecía más para organizar una revolución que para otra cosa, y siendo honestos, un poco lo era. Al día siguiente, la Junta Revisora dio su veredicto. La licencia de enfermero de mi esposo quedaba suspendida mientras durara la investigación. Así, sin más. 19 años dedicados a salvar vidas resumidos en un párrafo burocrático. En la carta, hasta le recomendaban buscar ayuda psicológica por el desgaste y pensar en cambiar de rumbo profesional. Mi esposo la leyó, la guardó con las demás y no dejó ver ninguna emoción, pero yo alcancé a notar cómo apretaba las manos. Esas manos que mantuvieron a Piper con vida durante 12 horas y que por años salvaron a decenas de bebés. Ahora, según los administradores que nunca han tenido un recién nacido en brazos, ya no servían para nada. Esa noche nos reunimos en casa, Janet, el Dr. Martínez, Sara y 5 enfermeras más. Llenamos la mesa del comedor con todo lo que teníamos: grabaciones, documentos, testimonios, pruebas clarísimas de una negligencia sistemática movida por la avaricia. El problema era cómo usarlas. El Dr. Martínez había contactado a una integrante de la Junta en la que sí confiaba, la doctora Patricia Chen, que hace años había sido enfermera en la USIN y aceptó ver las pruebas de manera privada. Si lográbamos convencerla, pediría una revisión de emergencia en la Junta. Esa era nuestra mejor carta para frenar a Pinkett por la vía legal. Nos desvelamos afinando la presentación. Debía ser clara, directa y contundente. Las grabaciones de mi esposo serían el hilo conductor, apoyadas por años de documentación. En cada ensayo repasábamos cómo presentar los hechos con la cabeza fría, sin dejar que la rabia nos ganara, buscando que vieran historias de bebés y no solo cifras. La cita quedó para la noche siguiente, en la casa de la doctora Chen, lejos de los pasillos del hospital. Solo teníamos una oportunidad para que nos creyera, para romper la barrera de la burocracia y llegar a alguien que sí pudiera actuar. Todo dependía de esa noche. No logré dormir, pensando en los papás de Piper, en la mentira que mi esposo tuvo que decirles para que creyeran que su hija no sufrió, en todos los padres que jamás sabrán que sus bebés murieron por culpa del dinero. La verdad pesaba más que cualquier turno doble, y, justo en la mañana, Pinkett hizo su jugada. Mandó un correo a todo el hospital anunciando nuevas reglas de aseguramiento de calidad, advirtiendo que cualquiera que hablara sobre la atención a pacientes fuera de los canales oficiales sería despedido al instante y que cualquier documento fuera del sistema sería considerado robo de información confidencial. Cerraba así todas las salidas. Mi esposo leyó el correo sin decir nada. Luego fue por su único traje bueno, el mismo que usó ante la Junta Revisora. Lo estiró sobre la cama y revisó que no tuviera ni una arruga. La cita con la doctora Chen podía ser nuestra última carta, y él se preparó como quien va a la guerra. Yo me la pasé haciendo los últimos preparativos, copiando archivos en varias memorias, armando paquetes para reguladores estatales por si la doctora no respondía, anotando nombres, fechas, todos esos pequeños detalles que nos habían traído hasta aquí. Mis manos se movían solas, como las de mi esposo esa noche con Piper. Janet llegó temprano esa tarde con su mejor vestido, el mismo de su graduación hace 30 años. Después llegó Sara, luego el Dr. Martínez. Reunimos todo y repasamos la presentación una vez más. Todos teníamos clarísimo lo que estaba en juego. Nuestras carreras, nuestro futuro, todo pendía contra la vida de los bebés. El camino a la casa de la doctora Chen se sintió eterno. Mi esposo iba a mi lado, la caja con las pruebas entre los dos. Su respiración tranquila, controlada, igual que cuando mantenía viva a Piper. Le tomé la mano. El brillo de su anillo de bodas bajo la luz de la calle me recordó todas las promesas que seguimos cumpliendo. La doctora Chen vivía en una colonia vieja, con calles llenas de árboles y casas sencillas. La luz del porche nos esperaba encendida. Entramos en fila, cargando la verdad como si pesara toneladas. Su sala se volvió nuestro tribunal y la mesa de centro, nuestro estrado. Nos sentamos frente a ella y esperamos. Mi esposo fue el primero en hablar, firme y directo, sin adornos. Relató lo que pasó esa noche, las decisiones imposibles, la muerte de Piper. Luego pusimos las grabaciones,
La voz de Pinkett llenó el cuarto, fría y sin pizca de empatía. El rostro de la doctora Chen no cambió, pero se notaba que apretaba fuerte la taza de café. Janet mostró después su documentación. 30 años de patrones, riesgos en aumento, el dinero siempre por delante de los pacientes. Sara aportó los registros de personal, las proporciones imposibles, las enfermeras con experiencia que se habían ido. El doctor Martínez cerró con estadísticas de mortalidad, los números fríos que reflejaban vidas perdidas. La doctora Chen revisó cada documento con cuidado, hizo preguntas directas, confirmó fechas, analizó cada dato. Pasaron 2 horas de revisión minuciosa. Al final, dejó la última hoja sobre la mesa y nos miró. Lo que dijera en ese momento lo cambiaría todo. Ella misma nos confesó que ya sospechaba del aumento en la mortalidad, que había cuestionado las políticas de Pinkett en las juntas, pero solo la callaban con pronósticos de ganancias. Nunca tuvo pruebas para pelear, hasta ahora. Le dimos las armas. Nos dijo que convocaría a una junta extraordinaria en menos de 48 horas. Salimos de su casa con una mezcla de esperanza y cautela. Ella se quedó con copias de todo y prometió presentarlo con decisión. Pero nosotros ya habíamos aprendido a no confiar ciegamente en lo que prometen los de arriba. Regresamos a casa en silencio, cada quien sumido en sus pensamientos sobre lo que se venía. Ya habíamos jugado nuestras cartas, entregado todo. Ahora solo quedaba esperar. El día siguiente fue de preparativos de último momento. Sabíamos que Pinkett pronto se enteraría de la junta urgente y movería cielo y tierra para defenderse. Mi esposo estuvo con el abogado, preparándose para lo peor, asegurando lo poco que teníamos por si venían demandas, pensando cómo salir adelante si se quedaba sin trabajo. Esa tarde, la doctora Chen nos llamó. La junta extraordinaria sería al día siguiente por la noche. 5 miembros del consejo ya habían confirmado su asistencia, lo suficientes para que no pudieran echarse para atrás. Ella ya había entregado las pruebas clave, lo necesario para asegurarnos de que esto siguiera adelante. Por fin, el momento que tanto habíamos esperado estaba aquí. Esa noche casi no pude dormir, y mi esposo tampoco. Nos quedamos acostados, viendo el techo, pensando en Piper, en los otros bebés que ya no estaban y en los que todavía corrían peligro. El día siguiente definiría si sus muertes tendrían algún sentido, si el sistema todavía podía salvarse. En la mañana, Pinkett no se quedó de brazos cruzados. Llegaron cartas por mensajería para todos los involucrados, órdenes de cese y desista, amenazas de demandas por difamación y daños económicos que podían arruinarnos. Sus abogados estuvieron toda la noche armando una muralla de intimidación legal, pero ya no había marcha atrás. Ese día lo pasamos afinando los últimos detalles. Nuestro abogado revisó las amenazas de Pinkett y nos aseguró que la mayoría eran puro susto. La verdad seguía siendo nuestra mejor defensa contra la difamación. Teníamos pruebas, documentos, grabaciones. Si Pinkett quería irse a juicio, nosotros ya estábamos listos, aunque la esperanza era que el consejo actuara primero. Al anochecer, nos volvimos a reunir. Éramos el mismo grupo de siempre, más 2 enfermeras que por fin se animaron a unirse. Sabíamos que no estaríamos dentro de la junta, pero nos quedaríamos cerca, listos para entregar más pruebas si hacía falta, para respaldar a la doctora Chen en todo lo que necesitara. Mi esposo se puso el traje otra vez y yo le ayudé con la corbata, ese pequeño ritual que nos daba fuerza antes de lo difícil. Sus manos ya no temblaban. Había recuperado el sentido de todo, no solo el de salvar a un bebé, sino el de arreglar el sistema que los había dejado desprotegidos. Llegamos al hospital justo cuando caía el sol, al mismo estacionamiento donde enfrenté a Pinkett por primera vez, donde todo esto empezó. Nos quedamos ahí, esperando, viendo cómo llegaban los miembros del consejo en sus autos de lujo, cada uno representando un voto que iba a decidir el futuro. La doctora Chen nos mandaba mensajes desde adentro. La junta duró 4 horas, 4 horas de pruebas, discusiones y defensas desesperadas de Pinkett. Nosotros nos quedamos en el coche, tomados de la mano, esperando noticias. Otros empleados también se fueron juntando. Había coches repartidos por todo el estacionamiento, todos esperando lo mismo, como en una vigilia silenciosa pidiendo justicia. A las 11:47 de la noche, salió la doctora Chen. Aún de lejos se le notaba el cansancio. Caminó hacia nosotros, paso a paso, sin mostrar nada en el rostro hasta que estuvo justo enfrente. Y en ese momento, por fin, sonrió. El consejo ya había votado. Pinkett quedó fuera, de inmediato. Pero eso no fue todo. Se aprobaron fondos de emergencia para equipo nuevo, se ordenaron proporciones de personal seguras y se mandó revisar todas las políticas de admisión. Todo por lo que luchamos, todo por lo que Piper dio su vida. Al fin se estaba logrando. El sistema podía empezar a sanar. Mi esposo se quebró en ese instante. 19 años de profesionalismo se le vinieron abajo. Lloró en el coche. Lloró por Piper y por todos los demás, dejando salir todo lo que había cargado desde aquella noche. Lo abracé mientras otros empleados rodeaban el coche, llorando y festejando a la vez. Los días después pasaron como en un sueño. Vaciaron la oficina de Pinkett.
Dejaron de llegar las cartas intimidatorias. El Consejo Estatal de Enfermería le quitó la suspensión a mi esposo después de revisar nuestras pruebas. Las amenazas legales contra Janet desaparecieron. Poco a poco, todas las armas que Pinkett usó contra nosotros se desvanecieron. En menos de una semana ya teníamos los nuevos ventiladores. Los horarios del personal se ajustaron a proporciones seguras. El doctor Martínez retiró su renuncia y aceptó ayudar a reconstruir. La UCIN comenzó a sanar, retomando su verdadero propósito: salvar vidas, no generar ganancias. Mi esposo regresó al trabajo un martes por la mañana, llevando su uniforme nuevo, limpio y bien planchado. Las demás enfermeras lo recibieron entre lágrimas y aplausos. Tomó su lugar junto a la mesa de calor, revisando un equipo que ahora sí alcanzaba para todos. Sus manos se movían con la seguridad de siempre, listo para volver a salvar vidas. Esa noche, llegó a casa a la hora de siempre, sin horas extras obligadas por falta de personal, sin tener que tomar decisiones imposibles entre bebés en peligro. Se sentó en la mesa de la cocina y me platicó cómo le fue en su turno. 4 ingresos, todos bien atendidos, cada bebé respirando tranquilo, la UCIN funcionando como debe ser. Ese fin de semana fuimos al panteón. Mi esposo se arrodilló ante la tumba de Piper y le dejó flores frescas. Le dijo que su muerte había salvado a otros, que el sistema roto que la falló ya se estaba componiendo, que sus 12 horas de vida sí habían valido la pena. Suscríbete y dale like para ver más videos como este. Los quiero mucho, muchas gracias.